¿Listos? Empezamos. Sí, muy buenas tardes, Víctor, bienvenido. Bienvenido a esta reunión en la cual, como ya te habrás dado cuenta, iniciamos de muy temprano para conocerlos a ustedes, a los postulantes, de una manera más personalizada y poder combinar el conocimiento propio del expediente que tú tuviste a bien hacernos llegar, razón por la cual estás aquí el día de hoy, con la entrevista más personal, ¿no? En la cual indagaremos temas relacionados con el expediente propiamente y de lo que tú compartas con nosotros en tu exposición de motivos. El encuentro está dividido en dos partes. En un primer momento tienes 10 minutos para hacer una exposición que justifique, argumente el por qué tú consideras que debes ser considerado para ser parte del Comité de Participación Ciudadana. Inmediatamente después inicia una serie de preguntas y de respuestas, ¿verdad?, por todos los compañeros aquí del Pleno, ¿sí? Empieza, por favor, tienes 10 minutos, bienvenido, estamos muy agradecidos por tenerte aquí el día de hoy, ¿sí? Al contrario, les agradezco mucho a esta comisión por tomarse ese tiempo y ese interés de escucharnos a los que postulamos para formar parte de este comité. Bien, primero que nada, pues me presento, soy Víctor Manuel Granados López, soy licenciado en Derecho y quiero formar parte de esta nueva etapa que se avecina para la vida de mi estado, en esta nueva etapa en materia de administración pública, ya que creo en él, creo en el estado, creo en las instituciones que a él lo representan, toda vez que yo formé parte de la administración pública tanto estatal como federal. Y estoy convencido de que los asuntos públicos pueden llevarse a cabo con una visión muy objetiva, con un estricto sentido de legalidad, con profesionalismo, honradez y sobre todo con un estricto apego a los derechos humanos. Y que mejor sea todo eso, le podemos agregar la participación ciudadana. Yo creo que con esa fórmula se pueden alcanzar importantes objetivos en beneficio de nuestro estado, que resalten la grandeza de nuestro estado y de su gente. Mi experiencia profesional, pues comienza en el Instituto Superior de Estudios de Seguridad Pública del Estado, Campus Ramos Arizpe. Ahí inició yo como subdirector académico. Yo me encargaba de la implementación de la currícula y de los cursos de formación inicial, capacitación, actualización, especialización y profesionalización de cuerpos de seguridad pública. Asimismo, tuve la oportunidad de participar en una reestructuración de la carrera de técnico superior en seguridad pública y licenciatura y posteriormente implementación de la licenciatura en seguridad pública. Aquí quiero mencionar que Coahuila fue el primer estado en el país en obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios en las carreras de técnico superior en seguridad pública y licenciatura en seguridad pública, de tal suerte que los que terminaban su plan de estudios, los que concluían, podían obtener su título y cédula profesional, ya fuera como técnico superior en seguridad pública o licenciados en seguridad pública. Posteriormente, ahí mismo formé parte del Consejo Consultivo de la Academia Nacional de Seguridad Pública, donde, Coahuila destacaba mucho en esa rama, en la rama académica en materia de seguridad pública. Tuve ahí una relación también muy cercana con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahí, era una encomienda, ¿verdad?, que los elementos que conformaban las corporaciones de seguridad, tuvieran esa sensibilidad de trabajar bajo un estricto apego al respeto de los derechos humanos, ¿verdad?, toda vez que es una línea muy delgada entre el ejercicio de la función policial y el respeto a los derechos humanos. Ahí trabajé muy de la mano con la Comisión del Estado, no solamente implementando curricularmente temas en esa materia, sino también extracurricularmente temas en materia de derechos humanos, para poder lograr el objetivo. Posteriormente quedo ahí mismo como encargado de la dirección, donde se amplía mi responsabilidad, mi experiencia en materia de seguridad pública, de derechos humanos y también en cuestión de
rendición de cuentas, cuestión tenía que estar al pendiente de los recursos destinados para la capacitación o formación de cuerpos de seguridad pública. Tuve la oportunidad de incursionar posteriormente como docente en la Universidad Autónoma del Noreste, donde actualmente soy docente ahí, comenzando o impartiendo, entre otras materias, fundamentos de tecnologías de la información y derecho informático. Estos temas, bueno, pues también relacionados con la experiencia que obtuve en el área de seguridad pública cuando entra el auge del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que pude ahí obtener esa experiencia en esas materias. Soy abogado postulante y posteriormente se me presenta la oportunidad de pertenecer, de colaborar en el Instituto Nacional de Migración, específicamente como jefe de la estación migratoria. Yo creo que el área más álgida de esa institución. Ahí sí me tocó vivir muy de cerca problemática de los migrantes extranjeros de los extranjeros que atraviesan por este país buscando el sueño americano, sus historias, sus motivos que los dejaron, que los orillaron a dejar atrás un país, familia, vida, trabajo, patrimonio, para lograr alcanzar el sueño americano. No obstante a todo eso, bueno, pues eso más bien me orilló, o trabajé muy de cerca con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tomando, aparte de trabajar de la mano por la situación para velar por los derechos humanos de los extranjeros que estaban alojados en la estación migratoria, pues también capacitándome y tomando muchos cursos con la Comisión Nacional, con la Organización Internacional de las Migraciones y otros organismos también encargados de velar sobre todo de los derechos humanos de los extranjeros. Mi trabajo ahí pues consistía en aplicar la ley de migración y su reglamento de una forma, pues se puede decir, estricta, ¿no? Sobre todo por la situación de los migrantes que atraviesan por nuestro país de forma irregular, que al aplicar esa ley en el procedimiento administrativo migratorio, pues decantaba en una resolución que por lo regular era retorno asistido o deportación de la persona a su país de origen. Pero no obstante a eso, invocando los mismos recursos, tuve la oportunidad de apoyar también a muchos extranjeros que la misma ley los protegía por la situación vivida en este país o en su país de origen, donde la misma ley me daba la facultad para poder apoyarlos y donde la resolución venía a ser su salida de la estación migratoria para regularizarse aquí en nuestro país. Y bueno, eso realmente me llenó mucha satisfacción al momento de darles la resolución y que bueno, pues ellos se notaba la alegría que les daba, ya que pues su deseo de alcanzar el sueño americano pues no persistía. No desistía, perdón. Continuando con esta experiencia, tuve la oportunidad también de manejarme en esa área de migración, pero ahora desde otra perspectiva, es decir, ahora con nuestros hermanos migrantes mexicanos en Estados Unidos y sus familias aquí en México. Sí, fui el apoderado legal de la Fundación Voluntades para Progresar Juntos, asociación civil, cuya finalidad primordial era el apoyo a los migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos y sus familias aquí en México. Tuve ahí también la oportunidad de conocer la problemática por la que pasan nuestros hermanos allá en aquel país y sobre todo también de atender a todos aquellos que son repatriados por alguna razón, sin darles la oportunidad siquiera de despedirse de su familia muchas veces, ¿verdad? Y en ese contexto, algo que sí marcó mucho mi experiencia en materia de derechos humanos fue que viajé a la ciudad de Tijuana, Baja California, a conocer un grupo de migrantes mexicanos, veteranos de guerra, que sirvieron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en las líneas de combate en Irak, en Afganistán y en Vietnam, donde se enlistaron con la promesa de aquel país de que una vez terminado el servicio se les daría la oportunidad de poder regularizarse en aquel país,
promesa que no fue cumplida, y a la primer situación que tuvieron de un delito menor, alguna falta, fueron repatriados a México sin darles la oportunidad siquiera de despedirse de sus familias. Pude contactar abogados de Estados Unidos para que conocieran su situación, invocaran algún recurso para que les fueran respetados sus derechos humanos, esa promesa que aquel país les hizo, y bueno, satisfactoriamente vi concretados algunos casos, otros desafortunadamente no. Sin embargo, ellos siguen en pie de lucha con esa situación. Eso, pues bueno, me llevó mucho a sensibilizar en esa área. Asimismo, también tuve mucho contacto con clubes, federaciones de migrantes mexicanos allá en Estados Unidos, de los estados de Querétaro, Tabasco, Campeche, Guanajuato, donde ellos también se organizan para apoyarse unos con otros, y bueno, ahí era como nosotros como fundación podíamos apoyarlos en muchas de las problemáticas que ellos tenían allá en aquel país. Finalmente, pues bueno, incursiono como propietario de un pequeño negocio que tengo mucha fe en Dios y la convicción de que va a ser un negocio próspero. Soy estudiante de posgrado de la maestría en Sistema Penal Acusatorio en la Universidad Autónoma del Noreste, de la cual soy orgullosamente egresado. Y bueno, pues soy abogado postulante y estoy aquí porque sé que puedo y porque quiero hacer algo por mi estado y por mi país. Gracias. Muchísimas gracias. Ya una vez que terminaste tu exposición, Víctor Manuel, vamos a dar paso pues a las preguntas que muy amablemente tú nos harás favor de responder. Preguntas del Pleno, le paso el micrófono a Blas. Gracias, Luis. Víctor Manuel, bienvenido. Muchas gracias por Gracias. estar aquí. Víctor, ¿cuál es tu visión del sistema estatal anticorrupción en el mediano y en un largo plazo? Bien, mi visión es principalmente que el Estado o las instituciones que conforman el Estado recuperen la confianza de la ciudadanía, ¿sí? Para mí eso es primordial, que la ciudadanía vuelva a confiar en el Estado, ¿sí? Y que el Estado trabaje en beneficio de la ciudadanía. Eso principalmente sería eso. ¿Cómo se logra? Bueno, pues precisamente implementando el espíritu de la ley anticorrupción, estando al pendiente de las instituciones, de que las cosas se hagan con transparencia, con legalidad, con profesionalismo, con honradez, ¿sí? Para que poco a poco la sociedad pueda confiar nuevamente en las instituciones. Y si habemos gente de la sociedad civil que tenemos experiencia en ello y que podemos hacer algo para poder realizar esa sinergia, pues yo creo que sería lo mejor. ¿Alguna otra pregunta que alguien quiera hacer? Sí. Por favor, Chuy María. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, gracias. Mi pregunta sería, ¿qué retos ves una vez que formes parte de esta comisión? ¿Cuáles serían los principales retos que verías ahí? Pues el reto es grande, ¿verdad? Principalmente pues lograr esa transparencia por parte de las instituciones, lograr ese trabajo en equipo por parte de las instituciones y de la sociedad civil, de la participación ciudadana. Yo creo que ese va a ser un reto. A final de cuentas, yo considero que hoy por hoy los funcionarios públicos pues han de sentirse o se sentirían hasta cierto punto como agredidos con el hecho de que un organismo comience a ver, a supervisar, a estar al pendiente de sus actividades. Entonces, ese sería, yo creo que el principal reto, lograr esa comunión, ¿verdad? Y lograr que las instituciones trabajaran
de la forma como deben de hacerlo en beneficio de los gobernados, de la ciudadanía. Le paso la voz a Carlos, por favor. Gracias. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Gracias por participar en este proceso. Al contrario. Tengo dos preguntas para ti. La primera es de orden práctico y la otra es de orden teórico. La de orden práctico tiene que ver con algo que nos comentaste hace un momento y que está en tu currículum, que eres propietario de una empresa. Ahorita nos dijiste que es una empresa que acabas de empezar. Sí. Y la pregunta es si eres proveedor del gobierno o si piensas ser proveedor del gobierno, y si eso fuera así, ¿cómo manejarías el conflicto de interés? Eventualmente, si fueras miembro de este Consejo de Participación Ciudadana. Y la segunda tiene que ver con algo que me ha llamado muy positivamente la atención de toda tu exposición y en el que has sido reiterativo respecto de tu experiencia en materia de derechos humanos. Ajá. ¿Cómo esa experiencia en materia de derechos humanos y este conocimiento que has ido adquiriendo en la práctica, sobre todo al trabajar el tema, esta parte específica de los principios de los derechos humanos, cómo se podría convertir en una fortaleza si tú fueras miembro de este Consejo de Participación Ciudadana? ¿En qué acciones específicas o en qué tipo de visiones se transformaría en la realización de este trabajo? Bien. En la pregunta número 1, pues yo creo que hay cancha y hay oportunidad para todos. Estoy comenzando con una empresa y la verdad, pues no es de mi interés ser proveedor del gobierno del estado, ni lo soy. Yo creo que hay oportunidad. El mundo es muy grande y hay oportunidad para todos. Habrá quien sea su interés primordial el ser proveedor del gobierno, mío no lo es, ¿verdad? En segundo lugar, pues las fortalezas en mi experiencia en materia de derechos humanos. Yo creo que hoy por hoy comemos, vivimos, dormimos derechos humanos, ¿sí? No se nos olvide que los derechos humanos y las garantías individuales pues van muy de la mano, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, por ejemplo, el hecho de estar yo aquí, que me den la oportunidad de participar en esto, pues yo creo que es parte de mis garantías, ¿no? De la participación de la ciudadanía en las actividades, en las acciones del gobierno. La fortaleza, pues, puede ser precisamente eso, o sea, darle oportunidad a la ciudadanía, ¿verdad? Número 1, de que exprese lo que tenga que expresar, de que manifieste lo que tenga que manifestar, capitalizar todas esas manifestaciones en pro del trabajo de las instituciones públicas y, bueno, pues también vigilar muy de cerca aquellas instituciones, aquellas dependencias que, pues, fundamentalmente dentro del ejercicio de sus funciones, pues, suelen de repente rebasar o no respetar los derechos humanos de las personas. Gracias. Muchas gracias. Le paso el micrófono a Mari Carmen. Bienvenido, abogado. Gracias. Nos da mucho gusto tenerlo aquí entre nosotros esta Muy amable, tarde. gracias. Y a mí me gustaría preguntarle cuál sería la diferencia entre el Consejo Estatal del Sistema de Anticorrupción en Coahuila y la Procuraduría o el Fiscal de Anticorrupción o la dependencia de la Fiscalía de Anticorrupción. ¿Tendrían facultades iguales? ¿En qué se diferencian? ¿O cómo estaría el tema? Es decir, ¿cómo harían ustedes para diferenciar o deslindar lo que le corresponde a la Fiscalía como tal y a ustedes como un Consejo Ciudadano? Bien, yo pienso que ahí la diferencia estriba en que pues el fiscal pues sería la persona encargada de poder de coordinar acciones, ¿no? En el caso del consejo pues sería algo más operativo, algo más encaminado a vigilar la rendición de cuentas, la función de las entidades públicas, en donde, pues bueno, si bien es cierto, tendrían que trabajar de la mano,
pues definitivamente el Consejo es un órgano colegiado, ¿sí? Y pues el fiscal anticorrupción, pues yo creo que es la persona encargada de que todas las acciones o las políticas públicas en esa materia se lleven a cabo, coordinando. ¿Quiere decir esto que la Fiscalía Anticorrupción genera políticas públicas igual que ustedes o ustedes generan las políticas públicas y... No. A ver. No, las políticas públicas, bueno, pues se generan pues a través del órgano que para ello fue creado. Sí, en el caso del fiscal, pues bueno, él tendría que estar al pendiente de que esas políticas públicas se cumplieran, sí, de estar supervisando, de estar inclusive llevando a cabo alguna estrategia para el cumplimiento de las políticas públicas, no que él las implemente. Entonces el Consejo Ciudadano sí puede proponer políticas públicas. Puede proponer políticas públicas, claro que ¿Cuál sí. sería Pues, una de ellas? En el caso de que usted estuviera integrado a ese Consejo, usted con su formación, con su experiencia, con esa sensibilidad que tiene ya en derechos humanos, ¿nos podría comentar alguna idea de alguna política pública para enriquecer este sistema de anticorrupción? Fíjese que yo creo que la primera que me viene a la mente es como todo como todo sistema que está por implementarse, yo creo que es necesario que la sociedad se forme en esa área. Es decir, yo creo que es necesario implementar políticas públicas en materia de combate a la corrupción, de formación, de conocimiento por parte de la sociedad, ¿sí? En esa materia. No sé, implementar talleres, implementar cursos, conferencias abiertos a la ciudadanía para que ellos comiencen a empaparse de lo que es este sistema y sobre todo que no tengan miedo, porque hoy por hoy eso también es algo que afecta mucho, ¿sí?, al buen funcionamiento de las entidades públicas. La gente tiene miedo de expresarse, la gente tiene miedo de señalar. Si nosotros como Comité de Participación Ciudadana les damos esa confianza, ¿sí?, de que vamos a velar no solo por sus intereses como sociedad civil, sino también por sus intereses desde la trinchera de la administración pública en cuestión de vigilancia, rendición de cuentas, yo creo que eso sería muy importante y sumaría mucho. Entonces, la primer política pública que a mí se me viene aquí a la mente es la formación en cuanto a la sociedad, bueno, no más a la sociedad civil, también a los propios funcionarios en esa materia para que conozcan alcances, limitantes y consecuencias de este nuevo sistema que está por implementarse. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tienes el micrófono, Gracias. Carlos. Perdón, me llamó la atención que dijiste hace un momento, la sociedad tiene miedo de hablar. Pues yo tengo una percepción contraria. ¿No crees tú que al contrario de esto de que exista un miedo, hay una gran participación en la arena pública de los ciudadanos para expresarse, porque se ha roto este monopolio de los medios de comunicación tradicionales y hoy existen otros canales, internet fundamentalmente, que le permiten a la sociedad expresarse y que eso representa una diferencia cualitativa respecto del pasado muy reciente en el cual el foro público estaba nutrido solamente de unas cuantas voces. Y si esto es así, entonces, ¿eso cómo va a ayudar o perjudicar o contribuir o encauzar un proceso como este que estamos viviendo de crear un sistema nuevo para combatir la corrupción? Sí, tiene toda la razón. Solamente que ahí yo difiero un poquito.
no es, desde mi perspectiva, no es general esa apertura de la que se habla. Si bien es cierto, sí la sociedad está muy dispuesta a levantar la voz y a señalar y a través de redes sociales, principalmente, que ahora con ese auge yo creo que vivimos también y comemos redes sociales, pero sí hay un área en la que sí es, yo considero o yo tengo esa experiencia en la que la sociedad no se anima a levantar la voz. Si hablamos en materia de seguridad pública, en materia de procuración de justicia, o sea, muchas veces también prefieren callar por miedo a represalias, prefieren no darle seguimiento a un trámite, a un asunto, porque se burocratiza. Entonces, posiblemente esas serían o las áreas que alrededor están de esas en esas instancias son donde la ciudadanía teme un poco en levantar la voz, en señalar. Corrijo entonces. Por otro lado, pues sí, hablando de otras áreas, no sé, educación, salud, economía, pues sí, la gente levanta la voz, la gente participa, y pues yo creo que ahí sí pudiéramos pudiéramos diagnosticar, pudiéramos hacer un análisis y ver las áreas de oportunidad que tenemos para poder entonces capitalizar lo de uno y poder o tratar de corregir lo de otro. Gracias. Sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos quedamos muy complacidos por tu presencia, por Gracias. tu apoyo, ¿verdad? Porque nuestro trabajo tiene sentido en la medida que gente como tú y como los otros postulantes estén contribuyendo a fortalecer este proceso. Muchas gracias. Gracias, Muy amable. gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Mucho gusto. Que estés muy bien. Hasta luego. Propio.